Iglesia, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles, que estemos todos juntos, que seamos unánimes para venir y adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque nos ha bendecido, porque nos ha sostenido. Y mire que podemos acercarnos a Él por medio de estas oraciones. Este es un medio idóneo precisamente para acercarnos al Señor y poner delante de Él las peticiones, en especial a nuestros hermanitos que pues están con nosotros y que por estos motivos de salud no han podido estar. Pues bueno, que Dios les guarde, ¿verdad? Y me da mucho gusto, de verdad que me da mucho gusto que hayan encaminado sus pasos para llegar a este lugar. Por lo general, cuando usted se desplaza de un lugar a otro, ¿cómo lo hace? Pues lo hace caminando, ¿verdad? Para ir allá a la tienda, a la escuela, a la iglesia, a nuestras fuentes de trabajo. En fin, hay muchos lugares a los que diariamente tenemos que ir. Y no hablo de los vehículos porque nos desplazamos en ellos, pero sí hablo de que tenemos que trasladarnos y lo hacemos de esta manera, caminando, ¿verdad? Y lo hacemos caminando de manera rápida, lenta o moderada. Llevamos siempre un ritmo, llevamos siempre un paso, pero debemos de estar siempre con los pies en la tierra. Y también encaminamos nuestros pasos para dirigirnos hacia una meta y estamos avanzando hacia la misma, ¿verdad? Cuando caminamos lo hacemos por diferentes motivos y cada quien tiene su motivo para estar caminando. Mire, a cierta edad el cuerpo necesita caminar para mantenerse saludable. Y esto también se lo digo por mí, ya tengo mi edad y tengo que caminar y a veces pues no lo hago, ¿verdad? Pero caminar es un ejercicio aeróbico, fíjese que con lo que me encontré, que hace latir el corazón. Un ejercicio aeróbico hace latir el corazón. Cuando usted camina puede obtener entonces una buena condición, ¿verdad? Y el caminar, pues está demostrado que tiene diferentes y muy buenos beneficios. Ahí les va uno para las mujeres. Caminar quema la grasa, dice. Digo, por aquello de que ustedes son dadas al ejercicio, ¿verdad? Bueno, que quema calorías también, ayuda al sistema cardiovascular a que éste se active y se fortalezca. Y también para nosotros los varones ayuda a eliminar el colesterol que perjudica al organismo y que sabemos que normalmente somos nosotros a quienes se nos sube el colesterol, ¿verdad? Caminar también aumenta la resistencia a los esfuerzos. Esto es que se va a dar cuenta que entre más camine, más va a resistir. Y es cuando sí verdaderamente se dice, ya adquirí condición, ya aguanto un poco más, ¿verdad? Caminar es bueno. Pero ahora le pregunto, ¿qué sucede con su caminar en la vida espiritual? Usted sabe que caminar es para su crecimiento espiritual. Y esta caminata se va a denominar caminata espiritual. Y es que usted debe de ejercitarse en la misma para mantener saludable su relación con Dios. Para eso es que debe de hacer esta caminata espiritual, ¿verdad? Para que se bajen los niveles, fíjese bien, de egoísmo. Para que se bajen los niveles de vanidad, de envidia, para que se bajen los niveles de la tentación y desde luego para que bajen los niveles del pecado. Por eso debemos de caminar con el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo está usted dedicando al ejercicio de su caminata espiritual para mantenerse
saludable en su relación con Dios. Acompáñeme, abra su Biblia. Si no trae su Biblia, levante su mano y me gustaría que leyera la Biblia de papel. Allá en casa, a quienes nos siguen por transmisión, también le voy a pedir que nos acompañe y que utilice su Biblia de papel y la abra en el libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 6, y vamos a leer de los versículos del 9 al 14. Aquí vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy en su palabra. Génesis 6, versículos del 9 al 14. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Lea conmigo, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Léalo conmigo. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Acompáñenme a orar. Gracias Dios, Padre bendito, esta tarde ya, domingo de reunión, Señor. Tú eres el motivo de esta reunión. Queremos, Señor, ofrecernos a ti como sacrificio vivo. Gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor, aprender de ella, que nuestros corazones estén atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Espíritu Santo, ten misericordia de mí, que no sea mi carne ni mi emoción, sino que sea tu palabra misma que has inspirado para que la aprendamos y la pongamos por obra. Oro, te bendigo y te agradezco, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha estado caminando en compañía de alguien? Tal vez de un amigo cercano, tal vez de tu esposo o de tu esposa. Y mientras caminan, se disfruta, ¿verdad? Se disfruta de una amena plática y se hablan de cosas interesantes que tiene que ver el uno con el otro. Claro que sí, ¿verdad? Hablan de planes y hablan también de instrucciones para llevar a cabo estos planes. Hablan, ríen, se escuchan y comparten también sentimientos. Y en ese momento la atención se centra en la persona con la que está uno caminando y con la que está uno platicando, ¿verdad? Y realmente no pone atención a los detalles que nos rodean. Pero quiero imaginar que se puede caminar en un campo, en el bosque, y que a veces algún detalle, tal vez el canto de un ave puede distraernos, pero seguimos dentro de lo mismo. Seguimos y volvemos a esa caminata y volvemos a esos temas que nos interesan, que estamos compartiendo y que estamos disfrutando de la compañía tranquila que en ese momento tenemos. No hay prisa, no hay ruidos y se está disfrutando de esta compañía, ¿verdad?
Pero también debo decirle que se puede andar caminando con la pereza, con la indiferencia, con el egoísmo, con el orgullo, con el desamor. Y también se puede andar caminando en medio de la comodidad. Pero también muy importante, y ponga atención y cuidado, es que puedes andar caminando con el pecado. Continuamos con nuestra serie. ¿Recuerda cómo se llama la serie sin que voltee a ver la pantalla? ¿Marcha en convicción? Sí, correcto. El mensaje de hoy tiene por título: ¿con quién caminas? ¿Con quién caminas? Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos en el desarrollo de este mensaje. Punto número 1, medio. ¿Cómo se imagina usted caminar con Dios? ¿Es posible? ¿Acaso se podrá caminar con Dios? Caminar con Dios no es una actividad reservada para unos cuantos, No. Dios desea que todos aquellos a quienes nos ha dado la facultad de ser llamados sus hijos, caminemos con Él. De manera que caminar con Dios es posible y debemos de hacerlo de la siguiente manera. Le voy a decir: cuando usted entra ahí en ese lugar, como dice la Biblia, como dice la Biblia, en ese lugar secreto, e inclina su corazón y se postra ante el Señor para orar. Y no le estoy hablando de cualquier tipo de oración, no, o de cualquier momento de oración, sino que lo hace ahí en ese lugar secreto para fijar y mantener su relación íntima con Dios. Es ahí donde la establece. Es ahí cuando le digo, va usted caminando con su esposa o con su esposo y van disfrutando y van acrecentando esa relación. ¿Cómo acrecentamos nosotros la relación con el Señor? Por medio de la oración. Orar en su lugar secreto es el medio idóneo para caminar con el Señor. Orar es el medio en el que únicamente intervienen usted y Dios. Y le hace saber usted al Señor lo que hay en su corazón, le hace saber de sus necesidades, le hace saber que está intercediendo, pero también debemos de hacerle saber al Señor de nuestros pecados. Es en esa caminata espiritual que el Señor, que estamos abriendo nuestro corazón para que el Señor nos conozca por nuestra boca. El Señor de por sí nos conoce, pero ahora nosotros se lo estamos diciendo. Y sabe que Dios está con usted y que le da respuesta a sus necesidades y que el Señor estará obrando en su corazón para limpiarlo. Y cuando hace usted esto, cuando entra ahí en su lugar secreto y se postra al Señor y ora a Él, está usted manteniendo y estableciendo esta relación con el Señor. Y esto es la convicción de estar marchando por fe con Él. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Hebreos 10 y busque el versículo 22. Hebreos 10, versículo 22 dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De manera que cuando nosotros hacemos de esta manera, no es lo que yo creo que debo de hacer, es lo que la palabra nos está diciendo que debemos de hacer. Y entonces cuando lo hacemos conforme a la palabra, Dios se va a convertir en el mayor deseo de nuestro corazón. Nuestro mayor deseo en conocerlo, en escuchar su voz y compartir nosotros nuestros sentimientos con Él. Pero también debo decirle que esto que le digo es importante, conocerlo así. Pero lo realmente importante que debemos de hacer es buscarlo y complacerlo para hacer su voluntad. Ese debe de ser realmente nuestro principal objetivo al acercarnos para caminar con Él. Escucharlo y hacer su voluntad. No lo busque únicamente para que sus necesidades personales sean satisfechas. Recuerde usted que está hablando con Dios y no está hablando con el genio de la lámpara. Al genio de la lámpara usted le va a ordenar y usted le va a decir cuál es su voluntad de lo que quiere que haga. Mientras que con Dios usted debe de someter su voluntad a la de Él. Es Dios con quien está usted teniendo esta relación. En la obediencia se camina con Dios. Él se convierte en todo para nosotros. Estar con Dios no se limita a una actividad reservada para los domingos cuando se asiste al culto. Sí es bueno que se encaminen los pies, sí, que camina hacia la iglesia, pero sus pasos deben de encaminarse a ejercitar su vida espiritual diariamente mediante la oración, para que ésta sea una sana relación de manera directa con Dios. La semana pasada le decía que no se conforme únicamente con ser llamado cristiano. Hay cristianos, si tristemente lo digo, que no están caminando con Dios. Hay cristianos perezosos. Hay cristianos egoístas. Cristianos fríos. Cristianos tibios. Cristianos emocionales. Desinteresados de lo que le sucede a los demás hermanos. Y estos son caminos que ellos han decidido caminar, porque no es lo que enseña la palabra. El mundo también es atrayente y luego queremos caminar con el mundo, con las modas del mundo, con las filosofías del mundo, ¿verdad? ¿Con quién quiere caminar? ¿Y cómo quiere caminar? Ahora mire, Jesús cuando ascendió al cielo dejó una ordenanza, y esta ordenanza usted sabe que es predicar el evangelio. Y nos dijo, más bien lo que no nos dijo es que estaría únicamente los domingos en el culto, en la reunión con todos nosotros, ¿verdad? Sino que nos dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y a veces nosotros, como cristianos en zona de confort, queremos nada más darle el domingo al Señor y durante la semana cerramos la Biblia y si acaso, y lo digo con mucho respeto, si acaso oramos. Por eso les digo, nuestro Dios no es un Dios únicamente de domingos. De manera que todo aquel que verdaderamente se precie de llamarse cristiano debe de vivir una vida en estado de adoración continua
e ininterrumpida, porque eso es lo que Jesús nos prometió en nosotros, en nuestras vidas, que iba a estar su presencia continua e ininterrumpida. Dice nuestro versículo 9, con Dios caminó Noé. Y ponga mucha atención como dice el texto. Con Dios caminó Noé. No dice que fue Dios quien caminó con Noé. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? Bueno. En nuestra agitada vida y muchas veces egoísta, queremos que sea Dios quien camine con nosotros. Que sea Él quien camine a nuestro paso, a nuestro ritmo. Que camine para únicamente satisfacer nuestras necesidades. Esto es, a veces queremos que Dios camine con nosotros para que haga lo que nosotros queremos, para que esté viviendo en nosotros conforme a la agenda que nosotros tenemos. Queremos que Él haga nuestra voluntad. Y cuando digo esto, hace que Dios no camine con usted. Pretendemos tener una relación personal orando de manera rápida. Y muchas veces oramos de manera rápida porque la vida es agitada y la vida es rápida, ¿verdad? Casi corriendo, pues. Oramos cuando manejamos. Oramos cuando estamos trabajando. Oramos cuando estamos preparando los alimentos. Oramos tal vez cuando nos estamos bañando. En fin, no sé en qué momento usted pueda orar. Hay muchas maneras en que se ora a Dios de esta manera rápida. Usted conoce su forma de orar al Señor. Y cuando lo haces así, te pregunto, ¿con quién estás caminando? ¿Con la velocidad del mundo o deteniéndote para dirigirte al Señor? Tal vez caminas con la velocidad con que te lleva la vida teniendo tiempo para todo. Teniendo tiempo para todo, menos para entregar un tiempo de calidad al Señor. O tal vez en esa vida agitada en la que tienes tiempo para todo, estás caminando con tu egoísmo. Y estás viviendo rápidamente y estás pidiéndole únicamente tus necesidades, pero te olvidas de exaltar el nombre de Dios. No le das honra, no le das alabanza. A Dios se le honra con el corazón y no solamente de labios. A Dios se le alaba con el corazón, no con la boca. A Dios se le exalta por quien es Él y no por lo que nos da. No confundamos a Dios. Queremos acercarnos para que nos dé, pero no le interesa muchas veces conocer quién es verdaderamente Dios. Y hay que exaltarlo por quien es Él. Él es Dios, Él está aquí, nosotros estamos aquí. Punto número 2, decisión. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Este versículo nos habla de dos males que imperaban en ese momento en que nos está hablando la palabra: la corrupción y la violencia. Pero creo que no es tan diferente al día de hoy, ¿verdad? No es tan diferente. La corrupción se refiere a la descomposición moral que afectaba a todas las personas, lo que implicaba una falta de valores y principios éticos y principalmente principios eternos.
Cuando tenemos ausencia de estos valores y principios eternos, como consecuencia, hay maldad. Hay maldad en nuestra vida y hay pecado. En este momento en que nos habla la palabra, el hombre hacía lo que mejor le parecía, y lo que mejor le parecía era hacer su voluntad, era buscar su deleite, era vivir en una manera sistemática de pecado. Así vivía el pueblo, así vivía. El hombre sumergido en su vida pecaminosa, hay algo de lo que se olvidó, fíjese. Mientras Noé trabajaba para el Señor, el hombre se gozaba con la maldad y el pecado. Pero hay algo de lo que el hombre se olvidó. El hombre es terrenal. El hombre es temporal. Y lo temporal y terrenal sin Dios se corrompe. Por eso se corrompió, por eso había violencia y esta maldad. La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal, que es pecado, y en lugar de hacer humilde el corazón del hombre, prefiere convertir al pecado en una costumbre en su vida, en una manera de vivir. La corrupción no es tan solo el acto que comete el hombre, sino que lo convierte en una condición de vida por la que prefiere vivir así, que acercarse a Dios y reconocer en humildad que necesita arrepentirse de esa corrupción, de esa maldad. No considere que por ser cristiano no puede corromperse. Tenga cuidado. Si usted no vive una vida piadosa, ejercitando su espiritualidad para caminar y mantenerse cerca de Dios, alejado de la corrupción, no dude de que la costumbre del mundo lo puede alcanzar, y considerar que lo que el mundo llama bueno siendo malo, pueda usted creer estas mentiras plantadas por el enemigo en la mente de los cristianos. No olvide que somos terrenales y que somos temporales. Tenga cuidado con quién caminas, con Dios o con el mundo y su sistema. Por otro lado, como nos dice el versículo, ya vimos la corrupción, estaban ausentes de la presencia de Dios y le dieron rienda suelta a lo que ellos consideraron que era bueno, y a lo malo le llamaron bueno, ¿verdad? Está la violencia también, y la violencia se entiende como el uso intencional de la fuerza física y destructiva hacia una persona, hacia un grupo o hacia una comunidad que tiene como intención causarle un daño. Este panorama que nos dice la palabra es muy similar a lo que sucede en la actualidad en muchos lugares del mundo, donde la corrupción y violencia son, como se dice hoy coloquialmente nosotros, son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Tristemente lo decimos así. Las noticias en los medios de comunicación nos muestran continuamente actos de corrupción y atrocidades que atentan contra la paz y la seguridad de las personas. No nos vamos a ir tan lejos, hay una guerra que se está librando. Israel, los palestinos, pero aquí en México, la delincuencia organizada. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Dios tomó una decisión
que impactó no solo a los hombres de esa época, los efectos continúan hasta ahora. Pero se escucha drástica esta decisión de Dios. He decidido el fin de todo ser. Pero sus efectos dentro de lo que se considera, se lee, se escucha, severo, tiene efectos de misericordia al terminar no solo con todo ser, sino lo que estaba haciendo realmente el Señor era acabar con la corrupción y la violencia que había llenado toda la tierra. Estaba terminando con la maldad que estaba reinando en la tierra. De manera que no nos sorprendamos, el Señor estaba obrando en nuestro favor. Busque en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5. Salmos 11. Salmos 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Por qué terminó Dios? ¿Por qué tomó esta decisión? Dice que ama al justo, pero al malvado, al violento, dice que lo aborrece. Dios, al ver la corrupción y violencia en la tierra, tomó esta decisión de acabar con ella. Las personas estaban caminando en el sistema mundano, caminaban perdidos en la corrupción y violencia. Ahora viene la buena noticia. Pero Dios vio a un hombre. Dios vio en Noé un hombre justo. Noé era el que caminaba con Dios. Es decir, Noé se sometía a la voluntad de Dios. Noé era obediente y apartado del resto del sistema del mundo, manteniéndose cercano a Dios, haciendo su voluntad con un corazón libre de esa maldad que estaba imperando en este momento que leemos el pasaje bíblico. ¿Se imagina usted a Noé construyendo esa arca y las demás personas, la gente viniendo y diciéndole: estás loco, no va a pasar nada? Mientras que ellos se casaban y se daban en casamiento y le daban rienda suelta a sus deleites, a sus placeres, al pecado, y venían y nuevamente le insistían: ya deja de hacer, Dios no te habla, estás loco. ¿Qué hizo Noé? Permaneció haciendo la voluntad de Dios, permaneció firme, permaneció con su conexión directa y personal con Dios. Hablar del lugar secreto, del aposento en el cual usted entra a tener comunión personal con Dios, no tiene que ver más que con su corazón. No es tanto el lugar físico, es con su corazón. De manera que por este hombre justo estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí. Punto número 3. Procede. Hazte un arca de madera de gofer. Noé caminó con Dios. Una de las maneras de poder escuchar las instrucciones para llevar a cabo de lo que Dios tiene dentro de sus planes y propósitos es la cercanía que nosotros estemos caminando con Él. La cercanía que tengamos con Él por medio de la oración, porque esa cercanía caminando con Él nos va a llevar a conocer a Dios. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede conocer usted hoy a Dios? Hoy tenemos nosotros
al alcance de nuestras manos una Biblia, y por medio de la misma conocemos a Dios. Y si solo abre su Biblia los domingos durante el culto y durante la semana ya no la lee, créame que difícilmente lo conocerá tal como Él quiere que lo conozcamos, no como nos imaginamos, no como la costumbre, no como la tradición. Noé no tenía una Biblia, pero mantenía una relación estrecha y personal con Dios y se sometía a su voluntad, porque era Noé, quien estaba caminando con Dios. Si usted lee cada día su Biblia, estará caminando con Él y conocerá cada día más de Él y aprenderá a escucharlo respecto de lo que Él quiere que usted haga. Conocerá entonces cuáles son sus caminos para que andemos en los mismos, ¿verdad? Noé fue obediente a Dios. Le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Cuando Dios nos da una orden, debemos de cumplirla tal y como nos lo está pidiendo. No debe de faltar nada de lo que nos pide. Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Fíjese que le dijo lo que debía hacer y de lo que tenía que ser. Y así lo hizo. Así lo hizo. Y sabemos más adelante que el arca fue lo que Dios le dio para salvarlo a él y a su familia del diluvio. Además, claro, además de todos y cada par de animales que introdujo Noé en el arca sobre la decisión que Dios había tomado. Cuando procedes, escúchame bien, a hacer tal y como Dios te lo ha pedido, te darás cuenta que entonces eres obediente a Dios y comienzas a caminar con Él. Haces las cosas como Él quiere, no como tú consideras. Para conocer a Dios hay que acercarnos a Él, hay que aprender a escucharlo. No se quede únicamente con lo que escucha, no se quede con la tradición, no se quede con la costumbre. No, conózcalo. Dios quiere que lo conozca de manera personal. Para caminar con Dios debes de hacer como Él te dice que hagas. Y esa es su voluntad y no la tuya. Lo que debemos de hacer es buscarlo y complacerlo. Ese debe ser realmente nuestro principal objetivo al caminar con Él. Porque no nos manda a buscar, Él nos provee de lo que tenemos que hacer. ¿Recuerda usted que los discípulos le preguntaron a Jesús? Enséñanos a orar, le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Les proveyó, ¿verdad? Y les dijo: ¿cómo? De manera que Dios nos ha provisto, que es la oración, el medio idóneo para estar caminando con Él. Pero es una oración en calma, es una oración sin prisas, sin distracciones. Un verdadero encuentro con el Señor para caminar con Él es en calma y dándole al Señor el tiempo de calidad que debemos de estarle dando, sin distractores. No digo que durante el día no debe de orar, claro que sí. Mientras maneja, ore. Mientras cocina, ore. Mientras va al banco, ore. Mientras va a la escuela, ore. Mientras va al trabajo, ore. Sí, sí, pero mantenga y busque una relación personal con el Señor sin distractores. Y va a encontrar usted una diferencia de caminar con el mundo y su rapidez y sus modas y sus filosofías. Va a conocer una diferencia de caminar en un mundo corrupto, en un mundo corrompido y violento.
Esto nos acaba de enseñar la palabra que nos va a llevar a destrucción. Dios en su palabra nos deja el ejemplo de Noé, que como un hombre que es tomado, él se toma de la mano de Dios, nos enseña que se puede caminar con Dios. No pretenda que Dios camine con usted con sus deseos, con su agenda. Esa es hacer la voluntad egoísta. Dios vio en Noé un hombre justo. Noé era quien estaba caminando con Dios. Era obediente y apartado del resto del sistema del mundo. Caminaba con Dios y se mantenía cercano a Dios con un corazón libre de maldad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ahí en nuestro lugar secreto, le damos el tiempo sin prisas, vaciamos nuestro corazón y también le adoramos, le exaltamos, le reconocemos. El Señor ya conoce cuáles son nuestras necesidades. Le vamos a agradar más si lo exaltamos, porque Él es Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Es Él quien nos bendice. Y también es Él quien nos libra de la maldad. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué piensas, iglesia? ¿No estás viviendo tu vida de manera agitada, rápida? ¿Te absorbe el trabajo? No sé. ¿Con quién estás caminando? ¿Con qué compañía estás caminando? Tal vez con la comodidad de ser llamado únicamente cristiano. Perdón por esto, pero tal vez podemos estar caminando ahí. No se olvide que Dios conoce a sus ovejas y las ovejas reconocemos la voz del pastor. ¿Para qué quieres ser llamado cristiano? Únicamente para salvación, sin la intención de que Dios gobierne tu vida. Ese es el confort, esa es la comodidad, esa es la tibieza, o esa es la frialdad. ¿Quieres caminar en el mundo y que Dios espere? Al fin y al cabo ya eres salvo, ¿verdad? Reflexiona en este momento. ¿Eres temeroso de Dios o no? Con la respuesta ahí en tu mente y en tu corazón, sabrás con quién estás caminando.